Sagitario jamás permitirá que le arrebaten su libertad. En el vasto firmamento, este signo nace bajo la influencia de Júpiter, el gran planeta de la expansión, el conocimiento y la conquista de horizontes. Su espíritu está hecho de caminos abiertos, de amaneceres desconocidos y de la certeza de que la vida es una aventura destinada a ser explorada sin cadenas. Allí donde otros se conforman con límites impuestos, Sagitario percibe muros que deben ser derribados y fronteras que existen para ser cruzadas. Nunca permitirá que la mentira gobierne su mundo. Posee un fuego interior que lo impulsa hacia la verdad con la fuerza de una flecha lanzada hacia el cielo. Aunque en ocasiones sus palabras puedan resultar directas o incluso incómodas, para Sagitario la sinceridad es un principio sagrado. La falsedad le parece una prisión del alma y la hipocresía una traición al propósito más noble de la existencia. Tampoco aceptará que le dicten cómo debe pensar. Su naturaleza es filosófica, inquieta y profundamente independiente. Necesita descubrir el significado de las cosas por sí mismo, cuestionar lo establecido y construir su propia visión del universo. Ninguna doctrina rígida ni ninguna autoridad que pretenda apagar su curiosidad podrá dominar completamente a un Sagitario decidido a perseguir el conocimiento. Jamás permitirá que la desesperanza eche raíces en su espíritu. Incluso en las noches más oscuras, este signo conserva una llama de optimismo que parece provenir de un lugar antiguo y sagrado. Su esencia está orientada hacia el porvenir, hacia la creencia de que siempre existe una nueva oportunidad y un horizonte más amplio esperando ser conquistado. Puede caer, puede equivocarse y puede atravesar grandes pruebas, pero rara vez deja de creer en la posibilidad de renacer. Nunca permitirá que le roben la capacidad de soñar. Sagitario vive impulsado por ideales elevados y por la convicción de que la vida puede ser más grande, más intensa y más significativa. Su alma se rebela ante la mediocridad y ante cualquier intento de reducir sus aspiraciones. Los sueños son para este signo las estrellas que guían su viaje, y renunciar a ellos equivaldría a renunciar a su propia esencia. Tampoco permitirá que la rutina destruya su entusiasmo. Su fuego necesita movimiento, aprendizaje y experiencias que alimenten su espíritu aventurero. El estancamiento lo consume lentamente y la monotonía se convierte en un enemigo silencioso. Por ello busca constantemente nuevos paisajes, nuevas personas, nuevas ideas y nuevos desafíos que mantengan viva la chispa de su naturaleza. Jamás permitirá que el miedo determine su destino. Aunque puede sentir incertidumbre como cualquier ser humano, existe en él una fuerza indomable que lo empuja a avanzar. El arquero del zodiaco representa la visión que apunta hacia la distancia y la valentía de disparar la flecha aun cuando el blanco se encuentra más allá de lo visible. Su naturaleza le recuerda constantemente que la grandeza solo pertenece a quienes se atreven a ir más lejos. Nunca permitirá que se apague su dignidad. Sagitario posee un fuerte sentido del honor personal y una profunda necesidad de coherencia entre lo que piensa, siente y hace. Cuando percibe injusticias o traiciones, emerge en él un fuego poderoso que lo impulsa a defender sus principios. Puede perdonar muchas cosas, pero le resulta extraordinariamente difícil convivir con aquello que considera una negación de sus valores fundamentales. Tampoco permitirá que el pasado encadene su futuro. Aunque aprende de sus experiencias y atesora las lecciones del camino, su mirada está orientada hacia adelante. En su universo interior, cada final es el comienzo de una nueva expedición. Su energía se niega a permanecer atrapada en la nostalgia, porque sabe que el sentido de su existencia está en continuar avanzando. Sagitario es el viajero eterno del zodiaco, el explorador que lleva en el corazón la promesa de un horizonte infinito. Nunca permitirá que la vida se convierta en una jaula, que la verdad sea sustituida por la apariencia, que el miedo venza a la esperanza o que los sueños sean abandonados en el camino. Su destino está escrito en las estrellas como el de un espíritu nacido para expandirse, aprender, descubrir y elevarse siempre un poco más allá de los límites conocidos. Allí donde otros ven el final del camino, Sagitario contempla el comienzo de una nueva aventura. Existe algo aún más profundo en la naturaleza de Sagitario que va más allá de la libertad y de la búsqueda de nuevos horizontes. Este signo jamás permitirá que se extinga el sentido de propósito que arde en su interior. Su existencia está impulsada por una necesidad casi sagrada de encontrar significado en cada experiencia. No avanza únicamente por el placer de moverse, sino porque percibe que cada sendero contiene una enseñanza destinada a expandir su conciencia. Por esa razón, Sagitario se rebela ante cualquier realidad que le parezca vacía de sentido. Puede soportar dificultades, sacrificios y largas temporadas de incertidumbre,
pero le resulta extraordinariamente difícil permanecer en lugares, relaciones o circunstancias que no alimenten su crecimiento interior. En lo más profundo de su ser habita un peregrino del espíritu que necesita sentir que cada paso contribuye a una evolución más elevada. Bajo el gobierno de Júpiter, este signo también desarrolla una relación especial con la fe. No necesariamente una fe limitada a credos o dogmas, sino una confianza poderosa en la vida, en el destino y en las posibilidades que todavía no han sido reveladas. Incluso cuando el mundo parece cerrarle las puertas, algo en su interior continúa señalando hacia el horizonte, como si supiera que existe un territorio desconocido esperando ser descubierto. Jamás permitirá que se le arrebate su capacidad de creer en lo imposible. Mientras otros pueden conformarse con lo que ya conocen, Sagitario se siente atraído por aquello que parece inalcanzable. Es el signo que contempla montañas y siente el impulso de ascenderlas, que observa océanos y desea atravesarlos, que escucha sobre mundos lejanos y experimenta la necesidad de explorarlos. Su alma está programada para expandirse constantemente y rechaza cualquier definición que pretenda reducir la inmensidad de sus aspiraciones. Existe además una profunda nobleza en su fuego. Sagitario no suele sentirse cómodo en ambientes gobernados por la mezquindad, el resentimiento o la manipulación. Su energía se orienta naturalmente hacia ideales elevados. Por eso jamás permitirá que el cinismo destruya su capacidad de admirarse ante la vida. Conserva una parte de sí que mira el universo con la curiosidad de un explorador y con el entusiasmo de quien todavía cree en las grandes hazañas. Su espíritu tampoco acepta vivir dominado por el rencor. Aunque puede experimentar decepciones profundas y heridas intensas, su naturaleza tiende a mirar hacia adelante. Permanecer demasiado tiempo atrapado en emociones destructivas representa una carga incompatible con su esencia expansiva. Su fuego necesita espacio para seguir creciendo, y el resentimiento es una cadena demasiado pesada para un signo nacido bajo el símbolo del arquero. Jamás permitirá que su visión del mundo se vuelva pequeña. Necesita pensar en grande, imaginar posibilidades inmensas y contemplar la vida desde perspectivas amplias. Cuando se siente limitado por entornos demasiado cerrados o por personas que solo ven obstáculos, su espíritu comienza a reclamar aire, distancia y nuevos horizontes. En su interior existe una fuerza permanente que le recuerda que la existencia es mucho más vasta de lo que parece. También existe en Sagitario un poderoso impulso hacia la autenticidad. No desea simplemente existir, necesita sentirse vivo. Por ello rechaza las máscaras impuestas y las identidades que no reflejan su verdadera esencia. Puede atravesar muchas transformaciones a lo largo de su vida, pero cada una de ellas responde al deseo de aproximarse cada vez más a quien realmente es. En términos simbólicos, el arquero apunta su flecha hacia el cielo porque su verdadera batalla no consiste únicamente en conquistar territorios externos. La mayor de sus conquistas es interior. Cada experiencia representa un desafío para ampliar su sabiduría, fortalecer su espíritu y elevar su comprensión de la existencia. Por eso jamás permitirá que el conformismo adormezca su alma. En las noches más difíciles, cuando las circunstancias parecen imponer límites infranqueables, el fuego de Sagitario conserva una cualidad extraordinaria, la capacidad de volver a levantarse mirando hacia el horizonte. En su esencia habita la convicción de que siempre existe un nuevo amanecer, una verdad más elevada por descubrir y una aventura esperando más allá de lo conocido. Esa es la promesa inscrita en las estrellas de este signo: avanzar, crecer y elevarse una y otra vez, con la mirada fija en un destino que siempre se encuentra un poco más allá de los límites del presente. Hay una fuerza silenciosa en Sagitario que rara vez es comprendida en toda su magnitud. Detrás de su naturaleza aventurera existe un profundo rechazo hacia cualquier forma de pequeñez espiritual. Este signo jamás permitirá que el miedo colectivo, las opiniones limitantes o las derrotas pasajeras definan la medida de su destino. En su interior habita una certeza antigua que le recuerda que el ser humano está llamado a crecer más allá de las circunstancias y a descubrir posibilidades que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Por ello, Sagitario tampoco permite que se marchite su capacidad de asombro. Incluso después de atravesar pruebas difíciles, conserva la extraordinaria facultad de maravillarse ante la inmensidad de la vida. Puede encontrar inspiración en un paisaje desconocido, en una conversación profunda o en una idea capaz de transformar su percepción de la realidad. Esta capacidad de asombro constituye uno de sus mayores tesoros, porque alimenta el fuego que impulsa su constante evolución. Su naturaleza también rechaza la resignación.
Mientras otros signos pueden adaptarse durante largos periodos a situaciones que ya no los hacen crecer, Sagitario experimenta una poderosa incomodidad cuando siente que su energía está siendo desperdiciada. Su alma posee un llamado permanente hacia la expansión. Es como si una fuerza invisible lo invitara continuamente a abandonar viejas versiones de sí mismo para convertirse en alguien más sabio, más fuerte y más consciente. Jamás permitirá que las experiencias dolorosas destruyan su capacidad de confiar en la vida. Puede atravesar traiciones, pérdidas o profundas decepciones, pero existe en su espíritu una sorprendente capacidad de recuperación. La influencia de Júpiter le concede un optimismo que no depende exclusivamente de las circunstancias externas. Se trata de una confianza interior, casi heroica, que le impulsa a creer que cada dificultad encierra una enseñanza y que cada final prepara el comienzo de una etapa más elevada. Existe también en Sagitario un profundo anhelo de trascendencia. No le basta con acumular experiencias superficiales ni con obtener éxitos materiales vacíos de significado. Necesita sentir que su paso por el mundo deja alguna huella de sabiduría, inspiración o crecimiento. Por eso jamás permitirá que su existencia quede reducida únicamente a la supervivencia cotidiana. Su espíritu exige amplitud, propósito y la sensación de estar participando en algo mayor que sus propios intereses inmediatos. Tampoco permitirá que se apague su deseo de aprender. La ignorancia voluntaria le resulta especialmente difícil de aceptar porque su naturaleza está orientada hacia la búsqueda constante del conocimiento. Cada experiencia se convierte en una oportunidad de descubrimiento y cada encuentro humano contiene la posibilidad de ampliar su comprensión del mundo. En cierto sentido, Sagitario es un eterno estudiante de la existencia, alguien que percibe la vida como una inmensa escuela cuyos límites nunca terminan de revelarse. Hay además un rasgo particularmente épico en este signo, su extraordinaria capacidad para volver a empezar. Mientras muchas personas consideran los fracasos como puntos finales, Sagitario suele contemplarlos como señales que indican la necesidad de tomar una nueva dirección. El arquero no permanece demasiado tiempo lamentando la flecha que no alcanzó el objetivo. Su naturaleza lo impulsa a preparar otra, ajustar la puntería y volver a mirar hacia el horizonte. Jamás permitirá que la amargura conquiste definitivamente su corazón. Puede experimentar momentos de profunda desilusión, pero su fuego interior busca constantemente recuperar la esperanza. Su energía necesita creer que aún quedan caminos por recorrer y sueños por conquistar. Sin esa perspectiva de futuro, siente que algo esencial de su identidad comienza a apagarse. Su espíritu tampoco tolera permanecer encerrado en una única visión de la realidad. Posee una inclinación natural hacia la diversidad de ideas, las diferentes culturas y las nuevas formas de comprender la existencia. Su alma es la de un viajero que no solo recorre territorios físicos, sino también paisajes intelectuales y espirituales. Cada nueva perspectiva representa una oportunidad para ampliar los límites de su conciencia. En la dimensión más profunda de su símbolo, el arquero enseña una verdad extraordinaria: la flecha siempre apunta hacia un lugar más alto. Ese gesto representa la esencia misma de Sagitario. Jamás permitirá que sus aspiraciones se inclinen hacia la mediocridad ni que sus ideales sean enterrados por el peso de las dificultades. Incluso en medio de las tormentas más intensas, conserva la secreta convicción de que existe una cima más elevada esperando ser alcanzada. Por eso su verdadera grandeza no reside únicamente en su deseo de viajar, aprender o conquistar nuevos horizontes. Su grandeza reside en la capacidad de preservar intacta la fe en la expansión de la vida, en la posibilidad de transformarse continuamente y en la certeza de que el espíritu humano está destinado a avanzar siempre un poco más allá de los límites que alguna vez parecieron definitivos. Hay un aspecto de Sagitario que pocas veces se desarrolla en toda su profundidad: su inquebrantable necesidad de conservar la soberanía de su espíritu. Más allá de la libertad física, este signo jamás permitirá que nadie gobierne sus pensamientos más íntimos, sus ideales más elevados ni el sentido que le da a su propia existencia. Su fuego pertenece al elemento que se eleva, que busca el cielo y que se resiste a permanecer encerrado en espacios demasiado estrechos. Por esa razón, Sagitario no tolera durante mucho tiempo cualquier situación que intente disminuir su entusiasmo natural. Su energía necesita sentirse inspirada. El desánimo permanente, el pesimismo constante y las visiones excesivamente limitantes de la vida terminan convirtiéndose en cargas difíciles de soportar. En el fondo de su naturaleza existe una fuerza que le recuerda que el universo es inmenso y que siempre quedan posibilidades que todavía no han sido exploradas. Jamás permitirá que su capacidad de reinventarse sea anulada.
A diferencia de quienes encuentran seguridad en lo conocido, Sagitario posee una extraordinaria relación con la transformación. Cada nueva etapa representa una oportunidad de convertirse en una versión más sabia y más amplia de sí mismo. Incluso cuando abandona algo importante, rara vez lo hace desde la derrota. Lo hace porque percibe que el camino de su evolución exige movimiento y crecimiento. Existe también en este signo una poderosa necesidad de coherencia entre sus ideales y sus acciones. Puede aceptar errores e imperfecciones, pero le resulta difícil convivir con aquello que considera una traición a sus principios más elevados. El arquero del zodiaco apunta siempre hacia un objetivo distante porque necesita sentir que su vida está orientada por una dirección significativa. Cuando pierde de vista esa dirección, experimenta una inquietud profunda que lo impulsa a buscar nuevamente el sentido de su camino. Sagitario jamás permitirá que se extinga su derecho a imaginar un futuro mejor. Incluso en medio de las dificultades más severas, conserva la tendencia a proyectarse hacia adelante. Mientras otros signos pueden concentrarse exclusivamente en el presente inmediato, Sagitario levanta la mirada y busca el siguiente horizonte. Su naturaleza le impide aceptar que la realidad actual sea la única realidad posible. Esta capacidad de proyectarse hacia el futuro le otorga una resistencia extraordinaria ante la adversidad. Su fuerza no surge únicamente del coraje, sino de la convicción de que las circunstancias siempre pueden cambiar. Su espíritu está hecho de posibilidades, y las posibilidades representan una fuente inagotable de esperanza. También existe en Sagitario una profunda necesidad de vivir con intensidad. Jamás permitirá que la vida se reduzca a una simple repetición de días sin propósito. Necesita sentir que cada experiencia contiene alguna lección, algún descubrimiento o alguna oportunidad de expansión. Incluso en los momentos más tranquilos de su existencia, su espíritu continúa viajando, imaginando y buscando nuevos territorios interiores. Esta intensidad no debe confundirse con impaciencia. En su dimensión más elevada, Sagitario comprende que los grandes destinos requieren tiempo. El arquero no dispara sus flechas al azar. Primero observa, estudia la distancia y concentra toda su energía en el objetivo elegido. De la misma manera, este signo puede desarrollar una extraordinaria capacidad para perseverar cuando cree profundamente en aquello que persigue. Jamás permitirá que el conformismo se convierta en la ley de su existencia. Su naturaleza está diseñada para expandirse continuamente. Cada conocimiento adquirido le revela nuevos misterios. Cada meta alcanzada le muestra la existencia de desafíos mayores. Cada respuesta encontrada despierta nuevas preguntas. Su crecimiento nunca parece terminar porque su espíritu posee dimensiones que siempre reclaman mayor amplitud. Hay además una característica especialmente heroica en Sagitario, su capacidad para inspirar a otros sin proponérselo. Su entusiasmo, su confianza en el futuro y su permanente disposición para seguir avanzando suelen convertirse en un faro para quienes han perdido la esperanza. Su mera presencia puede recordar a los demás que la vida sigue ofreciendo caminos desconocidos y oportunidades inesperadas. Sin embargo, su mayor batalla ocurre en el interior. Sagitario jamás permitirá que las derrotas temporales definan su identidad. Puede atravesar periodos de duda, experimentar momentos de cansancio y enfrentarse a pruebas que desafíen toda su fe. Pero incluso entonces permanece viva una chispa silenciosa que se niega a extinguirse. Esa chispa constituye el verdadero secreto del arquero. Es la fuerza que lo impulsa a levantarse una vez más, a mirar nuevamente hacia las montañas lejanas y a preparar otra flecha para el viaje que todavía continúa. Porque en la esencia más profunda de Sagitario habita una verdad poderosa: la existencia no fue concebida para permanecer inmóvil. Fue creada para expandirse, descubrir, aprender y elevarse continuamente hacia horizontes cada vez más amplios. Por ello, aquello que Sagitario nunca permitirá es la renuncia de su espíritu. Mientras conserve la capacidad de soñar, de creer y de avanzar hacia lo desconocido, ninguna tormenta logrará encerrar completamente a un signo nacido bajo las estrellas de la aventura, la sabiduría y la eterna conquista de nuevos cielos. En la esencia más profunda de Sagitario existe una cualidad que pocas veces se menciona: su necesidad de permanecer fiel a la llamada de su propio destino. Este signo no soporta la sensación de haber nacido únicamente para repetir esquemas ajenos o recorrer senderos trazados por otros. Bajo la influencia expansiva de Júpiter, percibe la existencia como una gran travesía de descubrimiento en la que cada ser humano posee una misión singular. Por ello, jamás permitirá que las expectativas externas definan completamente la dirección de su vida.
En su interior habita una especie de brújula invisible que lo impulsa constantemente hacia aquello que considera auténtico y significativo. Incluso cuando se desvía, se equivoca o se pierde en laberintos de incertidumbre, algo en su espíritu continúa señalando hacia una verdad más elevada. Es precisamente esta brújula la que le impide conformarse con una existencia que no refleje sus ideales más profundos. Sagitario tampoco permitirá que la experiencia destruya su capacidad de confiar en la bondad esencial de la vida. Aunque las decepciones puedan endurecer temporalmente su carácter, conserva una sorprendente disposición a volver a creer, a volver a empezar y a abrirse nuevamente a las posibilidades del futuro. Su fuego posee una extraordinaria capacidad de regeneración. Allí donde otros ven ruinas definitivas, él percibe terrenos fértiles para nuevas construcciones. Existe además una dimensión profundamente heroica en su relación con la incertidumbre. Muchos seres humanos buscan seguridad absoluta antes de avanzar, pero Sagitario comprende instintivamente que los grandes descubrimientos siempre se encuentran más allá de las fronteras de lo conocido. Por esa razón, jamás permitirá que la necesidad de tener todas las respuestas paralice su movimiento. En cierta forma, está destinado a caminar hacia horizontes que todavía no puede comprender por completo. Esta disposición para abrazar lo desconocido le concede un coraje muy particular. No se trata de la ausencia de temor, sino de la decisión de continuar avanzando incluso cuando el camino no está totalmente iluminado. El arquero del zodiaco representa precisamente esa actitud, mantener la mirada fija en la distancia y confiar en que cada paso revelará nuevas posibilidades. Hay también en Sagitario una poderosa necesidad de amplitud emocional. Aunque aprecia los vínculos profundos y las relaciones sinceras, jamás permitirá que el afecto se transforme en posesión o en dependencia asfixiante. Su naturaleza necesita respirar, evolucionar y conservar espacios donde pueda seguir descubriendo aspectos inéditos de sí mismo y del mundo. El amor, la amistad y los compromisos adquieren verdadero sentido para él cuando son capaces de acompañar su crecimiento en lugar de limitarlo. Tampoco permitirá que el fracaso se convierta en una definición permanente de su identidad. Su espíritu interpreta las caídas de manera diferente. Cada obstáculo es percibido como una lección que contiene sabiduría oculta. Cada error representa una oportunidad para comprender mejor el camino. Cada derrota se convierte en un entrenamiento silencioso que fortalece su visión y afina su puntería. Por ello, Sagitario desarrolla con frecuencia una extraordinaria resistencia espiritual. Puede atravesar etapas de gran dificultad y, aún así, conservar intacta la capacidad de volver a ilusionarse. Su fuego interior se parece al de las antiguas antorchas que, incluso azotadas por el viento, continúan ardiendo en medio de la oscuridad. Existe asimismo una faceta especialmente elevada de este signo, su rechazo a vivir una vida demasiado pequeña para el potencial que intuye en sí mismo. Sagitario siente que cada ser humano alberga posibilidades inmensas y que renunciar a ellas constituye una forma de empobrecimiento espiritual. Por esa razón, jamás permitirá que la comodidad le haga olvidar la grandeza de sus aspiraciones ni que la costumbre le haga perder el contacto con sus sueños más elevados. Su alma también se rebela contra la idea de que el crecimiento tenga un límite definitivo. Siempre hay una nueva sabiduría por alcanzar, una nueva perspectiva que comprender y una nueva montaña que escalar. Esta permanente orientación hacia la expansión constituye una de las expresiones más poderosas de su naturaleza jupiteriana. El universo entero parece convertirse en una invitación constante a seguir aprendiendo. En la dimensión simbólica más profunda, el arquero apunta su flecha hacia el cielo porque su verdadero anhelo no consiste únicamente en conquistar objetivos externos. Su mayor deseo es elevar la conciencia, ampliar la visión y acercarse cada vez más a la mejor versión de sí mismo. Cada experiencia, cada viaje, cada desafío y cada encuentro forman parte de una iniciación silenciosa destinada a hacer crecer su espíritu. Por ello, aquello que Sagitario nunca permitirá es que se extinga el impulso de trascender. Mientras conserve la capacidad de imaginar horizontes más amplios, de creer en nuevas posibilidades y de avanzar hacia territorios desconocidos, seguirá siendo el gran explorador del zodiaco, el viajero que convierte la vida en una epopeya de aprendizaje, el buscador que se niega a aceptar límites definitivos y el arquero que continúa elevando su mirada hacia estrellas que todavía esperan ser alcanzadas. Existe un aspecto profundamente ligado a la naturaleza de Sagitario que rara vez se expresa en toda su dimensión, su relación con la grandeza interior. Este signo jamás permitirá que se apague la sensación de que la vida está destinada a ser algo extraordinario.
Incluso en los periodos más sencillos y silenciosos de su existencia, conserva la percepción de que el universo es inmenso y de que todavía quedan innumerables experiencias, conocimientos y posibilidades por descubrir. Esta percepción genera en Sagitario una permanente necesidad de superación. No compite únicamente con el mundo exterior. Su verdadera batalla consiste en no convertirse en una versión reducida de sí mismo. Por ello, siente una profunda resistencia hacia todo aquello que pretende empequeñecer el espíritu humano. La resignación, el conformismo y la renuncia voluntaria a los propios sueños representan estados difíciles de aceptar para un signo que ha nacido bajo la influencia expansiva de Júpiter. En lo más profundo de su ser habita un conquistador de horizontes. Sin embargo, sus conquistas más importantes no siempre son visibles. Muchas veces se producen en territorios interiores. Cada miedo superado, cada idea limitada que abandona y cada nueva comprensión que alcanza representan auténticas victorias espirituales. El verdadero viaje de Sagitario es el de la conciencia que se expande sin cesar. Por esta razón, jamás permitirá que se extinga su necesidad de crecimiento. Cuando siente que ya no aprende, que ya no evoluciona o que las circunstancias se han vuelto demasiado pequeñas para su potencial, comienza a experimentar una inquietud difícil de describir. Es como si su propia alma le recordara que todavía no ha llegado al final del camino y que aún quedan montañas por escalar. También existe en este signo una poderosa vocación hacia la sabiduría. Sagitario no se conforma únicamente con acumular información. Busca comprender el significado profundo de la existencia. Desea encontrar principios que otorguen sentido al sufrimiento, al éxito, a las relaciones humanas y a los grandes misterios de la vida. Por ello, jamás permitirá que el pensamiento superficial sustituya su necesidad de explorar cuestiones más elevadas. Su fuego interior posee además una extraordinaria capacidad de renovación. Cuando otros creen que determinadas etapas han concluido definitivamente, Sagitario suele percibir el surgimiento de nuevas posibilidades. Su naturaleza está orientada hacia el futuro de una manera tan intensa que incluso las pérdidas pueden transformarse en semillas de crecimiento. Donde otros ven finales irrevocables, el arquero percibe nuevos comienzos que todavía no han revelado toda su grandeza. Jamás permitirá tampoco que la decepción destruya su capacidad de admirar el mundo. Conserva una tendencia natural hacia el entusiasmo, una disposición a encontrar belleza en lo desconocido y una capacidad para ilusionarse con las nuevas oportunidades que aparecen en el horizonte. Esta facultad constituye una de sus mayores fortalezas porque le permite mantener vivo el impulso de avanzar incluso después de haber atravesado circunstancias difíciles. Existe además una profunda relación entre Sagitario y la idea de trascender las fronteras. Estas fronteras no son solamente geográficas. También son emocionales, intelectuales y espirituales. Cada límite representa para este signo una invitación a descubrir que existe más allá. Su alma se niega a aceptar que la realidad sea únicamente aquello que ya conoce. Siempre sospecha que detrás de cada puerta se oculta un universo más amplio esperando ser explorado. Por ello, jamás permitirá que el temor al cambio le impida evolucionar. Aunque pueda experimentar incertidumbre, comprende instintivamente que la vida es movimiento. El estancamiento prolongado le resulta antinatural porque su fuego necesita expandirse y encontrar nuevas formas de expresión. Cada transformación se convierte en un llamado silencioso hacia una versión más elevada de sí mismo. En su dimensión más simbólica, el arquero dirige su flecha hacia las estrellas porque se niega a vivir únicamente en función de las circunstancias inmediatas. Su mirada está orientada hacia lo lejano, hacia lo que todavía no existe y hacia aquello que puede llegar a ser. Esta orientación le concede una enorme capacidad para mantener la esperanza cuando otros ya han dejado de creer. Jamás permitirá que se rompa el vínculo entre su espíritu y el porvenir. Necesita sentir que la vida sigue desplegando posibilidades ante sus ojos. Necesita conservar la certeza de que siempre queda algo nuevo por aprender, algún lugar por descubrir o algún aspecto de sí mismo que todavía espera ser revelado. Quizá esa sea la enseñanza más profunda de Sagitario. La existencia no es una estructura cerrada ni un destino completamente escrito. Es una aventura de expansión continua. Cada amanecer representa una oportunidad de crecer. Cada desafío contiene una lección capaz de ampliar la conciencia. Cada horizonte alcanzado revela otros horizontes aún más vastos. Por ello, aquello que Sagitario nunca permitirá es la rendición de su espíritu explorador.
mientras conserve la capacidad de elevar la mirada, de creer en la grandeza de la vida y de caminar hacia lo desconocido con el corazón encendido por la esperanza, seguirá siendo el eterno peregrino del zodiaco, el viajero de los infinitos posibles, el buscador de la sabiduría y el arquero que jamás deja de apuntar hacia estrellas cada vez más altas. Existe una dimensión especialmente profunda de Sagitario que permanece oculta tras su imagen de aventurero y explorador. Este signo jamás permitirá que se extinga su capacidad de otorgar significado a la experiencia humana. Para él, vivir no consiste únicamente en acumular años, posesiones o logros. La vida debe convertirse en un viaje de descubrimiento interior, en una travesía que permita comprender algo más acerca del universo y del propio espíritu. Por esta razón, Sagitario siente una necesidad constante de elevarse por encima de lo puramente inmediato. Su naturaleza le impulsa a buscar principios, ideales y verdades que sirvan como estrellas de orientación en medio de la incertidumbre. Necesita sentir que existe un propósito más amplio detrás de los acontecimientos y que incluso las pruebas más difíciles contienen alguna enseñanza capaz de enriquecer su conciencia. Jamás permitirá que el desencanto destruya su visión de la grandeza. Puede encontrarse con injusticias, traiciones y decepciones que desafíen su fe en el mundo, pero algo en su interior continúa resistiéndose a aceptar que la existencia sea únicamente un conjunto de limitaciones y pérdidas. Conserva una capacidad extraordinaria para volver a creer en la posibilidad de un futuro más amplio y más luminoso. Esta resistencia interior tiene un origen profundamente astrológico. Como signo regido por Júpiter, Sagitario posee una inclinación natural hacia la expansión y la abundancia de espíritu. No se conforma con contemplar únicamente los problemas presentes. Su mirada busca continuamente las oportunidades ocultas, las puertas que todavía permanecen cerradas y las posibilidades que aún no han sido reveladas. Allí donde otros encuentran un muro, Sagitario suele percibir una invitación a buscar caminos alternativos. También existe en él una intensa necesidad de permanecer intelectualmente vivo. Jamás permitirá que su mente se convierta en un territorio inmóvil. Necesita aprender, descubrir nuevas perspectivas y ampliar constantemente su visión de la realidad. Cada conocimiento adquirido se transforma en un puente hacia horizontes todavía más vastos. Su espíritu se alimenta del descubrimiento porque percibe la sabiduría como una de las formas más elevadas de libertad. Por ello, el dogmatismo excesivo y las verdades absolutas que prohíben la exploración terminan resultándole asfixiantes. Su naturaleza se revela ante cualquier estructura que intente clausurar la posibilidad de seguir aprendiendo. Para Sagitario, el universo es demasiado inmenso para quedar reducido a una única interpretación. Existe además una notable relación entre este signo y la confianza en el porvenir. Jamás permitirá que la oscuridad de un momento específico eclipse la totalidad de su destino. Puede experimentar derrotas y atravesar etapas complejas, pero en algún rincón de su conciencia permanece viva la convicción de que aún no ha llegado al final de la historia. Esa certeza se convierte en uno de sus mayores poderes, porque le permite recuperar el impulso incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Su fuego también posee una dimensión visionaria. Sagitario es capaz de imaginar posibilidades que todavía no existen en el presente. Su mente se proyecta constantemente hacia escenarios futuros, hacia ideales todavía lejanos y hacia metas que exigen tiempo y perseverancia. Esta facultad le impide resignarse fácilmente. Mientras conserve la capacidad de imaginar algo mejor, seguirá encontrando razones para continuar avanzando. Jamás permitirá que la estrechez de miras determine el alcance de sus sueños. La pequeñez espiritual representa una de las condiciones más incompatibles con su naturaleza. Necesita amplitud de pensamiento, amplitud de experiencias y amplitud de aspiraciones. Su alma se siente llamada hacia todo aquello que expande la conciencia y ensancha los límites de la comprensión humana. Hay además una característica particularmente heroica en Sagitario, su capacidad para convertir cada final en un nuevo punto de partida. Posee una sorprendente habilidad para recoger las lecciones de las experiencias difíciles y utilizarlas como combustible para nuevas expediciones. Cada caída se convierte en conocimiento. Cada error se transforma en experiencia. Cada despedida termina revelando la existencia de un nuevo horizonte. En su simbolismo más elevado, el arquero no dispara la flecha para escapar del presente, sino para recordar que la vida siempre contiene dimensiones que todavía permanecen inexploradas. La flecha representa la aspiración humana de crecer, de aprender y de elevarse continuamente. Cada vez que el arquero tensa el arco, reafirma una verdad esencial de su naturaleza: el espíritu está destinado a avanzar.
Por ello, aquello que Sagitario nunca permitirá es la renuncia a la posibilidad de seguir expandiéndose. Jamás aceptará plenamente la idea de que ya no queda nada por descubrir, nada por comprender o nada por conquistar en el territorio de la experiencia humana. Mientras conserve la capacidad de dirigir su mirada hacia las estrellas y de imaginar horizontes aún invisibles, seguirá encarnando la esencia del eterno viajero del zodiaco, un espíritu nacido para convertir la existencia en una aventura de sabiduría, crecimiento y trascendencia. Hay un aspecto de Sagitario que se encuentra más allá del deseo de libertad, de conocimiento o de aventura. Se trata de su profunda necesidad de permanecer en movimiento espiritual. Este signo jamás permitirá que su alma se estanque. Aunque las circunstancias externas puedan exigir pausas o momentos de espera, en su interior siempre está ocurriendo algún tipo de viaje. Su conciencia necesita evolucionar, reinterpretar la realidad y encontrar nuevas formas de comprender el sentido de la existencia. Por ello, Sagitario siente una extraña afinidad con los grandes ciclos de transformación. Intuye que la vida no está diseñada para permanecer igual. Las estaciones cambian, las estrellas recorren sus caminos y los seres humanos están llamados a atravesar procesos de crecimiento continuo. Cuando percibe que una etapa ha cumplido su propósito, algo en su interior comienza a prepararse para el siguiente capítulo. Jamás permitirá que el apego al pasado le impida responder al llamado de su propia evolución. Existe también en este signo una relación muy especial con la confianza en las posibilidades invisibles. Sagitario posee la capacidad de creer en aquello que todavía no puede tocar ni demostrar plenamente. Es el signo que comprende intuitivamente que los grandes logros suelen comenzar como una visión, una idea o un sueño que parece imposible. Su fuego interior se alimenta de la expectativa de que el mañana puede contener maravillas que hoy aún permanecen ocultas. Por esta razón, jamás permitirá que el escepticismo absoluto se apodere de su espíritu. Puede ser realista y reconocer las dificultades, pero se resiste a aceptar que el misterio de la vida haya sido completamente descifrado. Conserva una apertura hacia lo inesperado, hacia los encuentros que transforman el destino y hacia las oportunidades que aparecen cuando menos se esperan. Hay además una notable dimensión filosófica en su naturaleza. Sagitario necesita encontrar principios que den dirección a su existencia. No le basta con actuar por inercia ni con perseguir objetivos vacíos de significado. Su espíritu exige una causa, un ideal o una visión capaz de inspirar su energía. Por ello, jamás permitirá que la vida se convierta en una sucesión de actos desprovistos de propósito. Esta búsqueda de sentido le concede una enorme fortaleza en los momentos difíciles. Cuando otros se sienten perdidos ante la adversidad, Sagitario tiende a buscar el aprendizaje oculto detrás de cada experiencia. Puede sufrir, equivocarse o atravesar profundas incertidumbres, pero algo en su interior continúa preguntándose qué sabiduría puede extraerse de cada prueba. Esta actitud transforma los obstáculos en maestros y convierte el dolor en una oportunidad de crecimiento. Jamás permitirá tampoco que se extinga su capacidad de admirar la inmensidad de la existencia. Posee una sensibilidad particular hacia todo aquello que amplía la perspectiva humana, las grandes ideas, las culturas lejanas, la historia, la filosofía, la espiritualidad y los misterios del universo. Su alma encuentra alimento en aquello que le recuerda que la realidad es infinitamente más amplia que las preocupaciones inmediatas. Existe asimismo una poderosa relación entre Sagitario y la noción de destino. En su dimensión más elevada, este signo siente que la vida contiene una dirección profunda, aunque muchas veces permanezca oculta. Esta percepción le impulsa a seguir avanzando incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Intuye que cada encuentro, cada experiencia y cada desafío forman parte de un proceso mayor destinado a expandir su conciencia. Por ello, jamás permitirá que la desesperación tenga la última palabra. Incluso cuando el camino parece cerrarse, conserva una reserva de esperanza que parece surgir de un lugar antiguo y silencioso de su ser. Es como si una parte de su espíritu supiera que todavía quedan páginas sin escribir en la historia de su vida. Hay además un rasgo extraordinariamente heroico en la naturaleza sagitariana, su capacidad de mantener la mirada elevada. Mientras muchas personas terminan siendo absorbidas por las dificultades cotidianas, Sagitario conserva la facultad de recordar que existe algo más allá de las circunstancias presentes. Su atención se dirige constantemente hacia las posibilidades futuras, hacia las metas lejanas y hacia los ideales que todavía merecen ser perseguidos. En el simbolismo del arquero, la flecha se convierte en la representación de un impulso que nunca deja de manifestarse.
Cada vez que apunta hacia el horizonte, está afirmando que la vida no ha terminado de revelar todos sus secretos. Cada nuevo objetivo expresa la convicción de que siempre existe una cima más alta y una verdad más amplia esperando ser descubierta. Por ello, aquello que Sagitario nunca permitirá es la disminución de su horizonte interior. Jamás aceptará vivir convencido de que ya no hay más caminos por recorrer, más conocimientos por alcanzar o más versiones de sí mismo por descubrir. Su esencia pertenece al movimiento perpetuo de la expansión. Es el signo que transforma la existencia en una expedición continua hacia territorios cada vez más amplios de sabiduría, conciencia y trascendencia. Mientras el fuego de Júpiter continúe ardiendo en su espíritu, Sagitario seguirá siendo el eterno viajero del zodiaco, el guardián de la esperanza y el arquero que, incluso después de las noches más largas, vuelve a elevar la mirada hacia las estrellas con la certeza de que el universo siempre reserva nuevos horizontes para quien se atreve a seguir avanzando.